Dar este momento especial que es donde abrimos la palabra de Dios y decidimos dejar que el Espíritu Santo ministre lo que Él tiene para nosotros. Oremos. Amoroso Dios, gracias te damos por tu presencia. Sabemos que tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estás tú. Por eso tenemos la certeza que tú te estás moviendo hoy en medio de tu pueblo y de que si tú estás en medio nuestro es porque quieres hacer un gran milagro. Y el mayor de los milagros es la salvación y la aceptación de la justicia de Cristo imputada en nuestra vida. Permite que el tema de hoy no solamente podamos escucharlo, sino que tu Espíritu Santo haga que renazca en nuestra vida y pueda ser transformada y podamos alcanzar la estatura del varón perfecto a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Me siento muy feliz en este día, pero aparte de eso, es un gran privilegio poder estar aquí y compartir la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces tenemos deseo de que nos digan en la iglesia lo que queremos escuchar. Y muchas veces me he cogido en mi casa diciendo, voy a la iglesia porque quiero que me hablen de esto, aquello, otro. Y vengo con la fe y la esperanza de escuchar la palabra que yo quiero. Sin embargo, cuando he llegado aquí me he dado cuenta que tiene otro plan para mí. Y Él no quiere darme la palabra que yo quiero, sino la que yo necesito. Mi pregunta en el día de hoy, ¿qué palabra estás buscando hoy? ¿La que quieres o la que necesitas? Hoy voy a estar hablando de un tema muy importante para el tiempo de hoy, para el siglo en que estamos viviendo. Es una palabra que posiblemente tenga que confrontar mi persona primeramente. Luego esta palabra de Dios, no mía, te va a confrontar a ti, pero no va a ser para herirte, no va a ser para que tú salgas incómodo y no quieras regresar más a la iglesia, ni siquiera va a ser para que tú te enfades con Dios y su palabra, sino para que tú hoy puedas alcanzar una salvación genuina, una salvación que pueda decirte a ti hoy, de que si Cristo abriera las nubes de los cielos y se viera el rostro de aquel que nos ha salvado a través de su sacrificio, pueda tener la plena seguridad de que tú vas a vivir eternamente en los brazos del Salvador. Esta es la palabra que traigo hoy. Por eso todo lo que tengan su Biblia hoy pueden acompañarme a Apocalipsis en el capítulo 14, en el versículo 7. Vamos a ver algunos puntos en esta porción bíblica. Apocalipsis 14, en el verso 7. Voy a leer desde el 6 para poder tener un enfoque más claro. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 14, 6 y 7. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía en sus manos el evangelio eterno para anunciarlos a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Palabra de Dios. De esta palabra, de esta porción bíblica, me surgen 2 ideas y quiero hablar de 2 palabras claves que hay dentro del versículo. Sabemos lo que más hemos estudiado acerca de este tema del mensaje del primer ángel, y he visto muchos predicadores que siempre van a hablar del sábado. Y siempre hablamos del sábado y la adoración en el versículo del primer ángel, en el mensaje del primer ángel. Sin embargo, hoy vamos también a hablar de 2 palabras que hay muy importantes en esta porción bíblica. Y la primera palabra es: teman a Dios. Ahora, yo quiero que reflexionemos y pensemos
¿Será que hay que tenerle un temor a Dios? De que cuando vemos a Dios sentimos pánico y no quisiéramos ni estar cerca de Dios. ¡Ay, qué miedo le tengo a Dios! ¿O es un temor de saber que Él es, como decía el himno anterior, santo, santo, santo? Y que para poder acercarse a Él debemos hacerlo con un corazón en humillación, un corazón contrito, un corazón siendo sincero delante de la presencia de Dios. Dios no está pidiendo que tú y yo le tengamos un temor de que no podamos acercarnos a Él con la vida que tengamos. Muchas personas no se acercan a Dios, a la iglesia, no se entregan a Dios de todo corazón porque su justificación es decir, no, yo no soy lo suficientemente bueno para estar en la iglesia. Yo no soy lo suficientemente capaz de acercarme a Dios porque tengo muchos vicios o muchos problemas. Sin embargo, la palabra de Dios me dice a mí que vengas a Él y tal y como estás, tal y como eres. Que este temor del cual está hablando esta porción bíblica es el temor de no acercarte a Él. Porque Dios es todo misericordia, todo amor, todo perdón y toda justicia. Dios está deseando hablarle hoy a personas, ya sean los que están físicamente aquí o los que nos ven a través de las redes sociales, que no importa su incapacidad humana, que no importa si ahora mismo, en este momento, su corazón está lleno de maldad y de pecado. Si en este momento están sintiendo pensamientos que le desagradan a Dios. No importa si estás en esa situación. Dios hoy quiere transformar tu vida y darte el poder para que seas vencedor a través de Cristo Jesús. Por eso Él está diciendo, ten temor a Dios, pero acércate, dame gloria. Reconoce hoy que Dios es Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primer mensaje que vemos allí en Apocalipsis. Él te está llamando, hermanos. Amigo, Él te está llamando. Este es un tiempo donde la gente está corriendo de un lado a otro, buscando esperanza en médicos, buscando esperanza en los trabajos, buscando esperanza en economía, buscando esperanza en familiares y amigos. Sin embargo, el único que tiene propósito, que tiene poder para darte una vida de victoria en victoria, se llama Cristo Jesús. Hoy Él está aquí y a través de su palabra y de su espíritu te está haciendo una invitación para que los días que te queden vivir en esta tierra puedan ser días felices a través de su Santo Espíritu, pero el día que Él se manifieste en la nube de los cielos, tú puedas ir a vivir eternamente con Él. En un lugar donde no habrá más llanto, donde no habrá separación, donde no habrá más muerte, donde nunca más vas a tener que despedirte de tu ser querido. El Dios de los cielos hoy está haciendo un llamado especial a la iglesia también. No es solamente para los amigos que nos visitan, no es solamente para las personas que tienen todavía un poco conocimiento de la palabra, sino para aquellos que creemos estar muy firmes. Y la palabra de Dios dice, cuidado, no caigan. La segunda palabra de Dios, la segunda idea que quiero compartir con ustedes, y ahí sí quiero introducirme un poco más, es que dice que la hora del juicio ha llegado. La palabra de Dios nos muestra que va a haber un juicio inminente. Muchos amigos de diferentes denominaciones no creen en este tema del juicio. Nosotros creemos a través de la luz de la Biblia y solamente la Biblia que pasó algo extraordinario en el 1844. En el 1844 estuvieron predicando los mileritas y los que estaban al lado de él, de que Cristo vendría el 22 de octubre del 1844 a la tierra. Todos los que tengan su Biblia, vamos a abrirla en Daniel, en el capítulo 8 de Daniel. Capítulo 8 de Daniel, en el versículo 14.
En esta profecía, en esta visión que está teniendo Daniel, que va muy pegada a la profecía o a los sueños que él tuvo en el capítulo 7 también, él empezó a ver un grupo de eventos. Primeramente, la estatua de Nabucodonosor, que representaba varios imperios, y el final de este imperio iba a terminar con una piedra gigante que iba a venir, iba a romper o iba a desmenuzar toda la estatua, y ningún imperio terrenal nuevamente iba a poder unirse o iba a poder prevalecer. Después Daniel ve más o menos la misma profecía o el mismo sueño, pero en bestias. Y dice la palabra de Dios que veía bestias que eran temibles, pero era el mismo mensaje que había tenido, que se representaban con metales, ahora se representaban con bestias. Daniel se sentía turbado y tenía, dice la palabra de Dios, que un poco de temor. Y cuando él preguntó en algún momento, dice en el versículo 13 y 14 del capítulo 8 de Daniel, y escuché que uno de los santos hablaba y le preguntaba a otro, ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía asoladora, de la humillación del santuario y de su ejército? Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso será la purificación del santuario. No me quiero meter en muchos términos teológicos o proféticos, porque quiero ser un poco más práctico y entendamos. Cuando los estudiosos de ese tiempo, del 1840 y pico, empezaron a averiguar qué estaba pasando, ellos tuvieron una acertación en que el 22 de octubre iba a pasar algo, pasó. Lo que no pasó fue lo que estaban diciendo ellos. Es decir, la interpretación de la fecha estaba correcta, pero el evento estaba incorrecto. Ellos estaban diciendo que la purificación del santuario era la segunda venida de Cristo, que Cristo iba a venir a levantar a su pueblo y a su iglesia. Sin embargo, cuando ellos fracasaron, que le llaman el gran chasco, y pasó esto, que Cristo no vino, muchos se desalentaron, se fueron, muchos quedaron, pero un grupo que se le llamó después estudiosos de la Biblia, o a otro grupo que se le llamó entonces el movimiento adventista, pudieron seguir averiguando y se dieron cuenta que lo que habían era mal interpretado la profecía, que el santuario purificado no era la tierra, sino era el santuario celestial. Alabado sea el Señor, porque Él cada día va dándote más claridad y más claridad hasta que tú puedas tener un entendimiento pleno de cuál es su palabra clara y cuál es su propósito claro. Ellos tuvieron que reconocer que habían sido equivocados, fueron sinceros de corazón, y entonces Dios derramó su Espíritu Santo y pudieron recibir la luz que gracias a Dios y a ellos hoy tú y yo tenemos. Entonces, cuando vamos a esta fecha del 1844, que era la purificación del santuario, Jesús cuando ascendió al cielo estaba en el departamento del santuario. Tenemos que entender un poco más, pero estoy seguro que va a haber tiempo para hablar de estas cosas. A Amador le gusta mucho hablar de estos temas proféticos, o el pastor, o puede ir a YouTube para que más. Pero lo que más o menos puede poner, hermano, una foto del santuario, ¿tendrá alguna para ponerla un momento? Cuando Jesús, más o menos, voy a parafrasear un poco, pero para tener un entendimiento de lo que estaba pasando. En el santuario habían 3 departamentos y estaba el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces Jesús en el patio como tal fue todo el sacrificio y todas las cosas que Él tuvo que hacer en su ministerio terrenal. Él allí en la cruz se dio por nosotros, pagó por nuestros pecados. Allí en la tierra Él vivió
vivió la vida que debíamos vivir nosotros para enseñarnos que aferrado y siendo obediente a Dios podemos vivir una vida que agrade a Dios y una vida de obediencia. Luego, cuando Jesús es sacrificado, es muerto, es resucitado al lugar santísimo, sino que Él llega al lugar santo. Y en este departamento del lugar santo, Él estaba solamente allí, más o menos como intercediendo, revisando algunas cosas y esperando el momento para poder llegar al lugar santísimo. Es decir, si pudiéramos más o menos, este es el patio donde se hacía el sacrificio. Y en Israel se representaba con animales, pero una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario fue la muerte, la única muerte, la muerte verdadera, el sacrificio verdadero y el único que era verdaderamente, que encerraba totalmente la salvación. Solamente los animalitos que se traían y se sacrificaban era una representación de lo que iba a pasar. Pero gracias a Dios Jesús se reencarnó. O encarnó, vino a la tierra, murió por nosotros y Él viviendo en la tierra pasó toda esta parte del patio. Una vez que va al cielo, Él va al primer departamento porque en ese edificio que ves hay dos departamentos. Se llama el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Él llega al cielo por primera vez empieza a interceder por nosotros. Pero en el 1844 Él pasa del lugar santo al lugar santísimo. Entonces ahora quiero que para que puedas entender, ver que el juicio es verdadero, que el juicio es inminente, que el juicio va a pasar. Dice la palabra de Dios en Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 9 en adelante, dice Daniel, que estaba viendo otra visión, dice, y mientras yo observaba esto, se colocaban unos tronos, y tomó uno de aquellos asientos un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve, y su cabello blanco como la lana, y su trono con rueda. Centellaban fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares de ángeles le servían. Centenares de millones le atendían y se inclinaba ante él antes de iniciarse ¿el qué? El juicio. Y dice la palabra de Dios, y los libros fueron abiertos. Y dice un poco más adelante en el 13, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía en las nubes de los cielos, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y dice la palabra de Dios que se le dio autoridad y poder y majestad para dirigir a todos los pueblos, naciones y lenguas, y le adoraron. Y su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no tendrá fin ni será destruido. Palabra de Dios. Aquí estamos viendo el mismo Jesús del Apocalipsis que dice que teman a Dios y que le den gloria porque la hora del juicio ha llegado, porque Él hizo el cielo, el mar, la tierra y todo lo que hay. Daniel, mucho antes de que Jesús viniera a la tierra, ya estaba viendo la visión del Hijo del Hombre, del mismo Jesús, que se le daba toda la autoridad. Y se le daba la autoridad de ser el abogado y el juez que va a regir el juicio presentado en esta porción. Ahora, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 17, todos los que tienen su Biblia me acompañen. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios o por la familia de Dios, dice mi versión. Y si comenzara por nosotros, ¿qué quedará para los impíos que se rebelan en contra del evangelio y de Dios? Me está diciendo la palabra de Dios que va a haber un juicio y que va a comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es verdad. ¿Cuánto lo creen? Y si va a haber un juicio, mi raciocinio debe ser que debo prepararme para ese juicio, ¿verdad? Ahora bien,
En un juicio las cosas no son ejemplos que traen a la persona imputada o a la persona que ha sido acusada, lo traen, el juez le dice, no, te voy a sentenciar. Y ya lo sentencian, cadena perpetua, o quedas libre. No, 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 no. En un juicio dice que se traen las pruebas ante el juez. El juez, viendo las pruebas en los libros de leyes, determina si esta persona puede ser juzgada o no, si puede ser apresada o no. Luego que determina que el hermano Juan de los Palotes es una persona que violó una de las leyes constitucionales o penales del país donde viva, entonces él dice, bueno, vayan a capturar a Juan de los Palotes y tráiganlo. Entonces el juez, por todos los libros que están leyendo de leyes y por todas las implicaciones de los testigos, entonces él va a decir, no, a este o le podemos dar fianza o no, o podemos dejarlo encerrado porque es muy peligroso o su cargo es muy grande. Entonces, lo que quiero que tú entiendas con esta explicación es que Dios no te va a juzgar porque Él se le ocurre juzgarte. Él te va a juzgar por las cosas buenas o malas que tú y yo hagamos. Dios va a juzgarte a ti. Si tú has sido muy bueno, Dios te va a juzgar. Y por eso bueno que has sido, que solamente bueno es Dios que está en el cielo, pero Él va a juzgar por la vida que tú hayas vivido. Ahora, si tú eres una persona muy mala, Dios también te va a juzgar porque el juicio es para todos. Aún los muertos ya están recibiendo o han recibido su paga en el juicio de Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo en el capítulo 11 de Mateo. Y hay una porción bíblica hablando Jesús y explicándole a los discípulos. Dice la palabra de Dios en Mateo 11 a partir del 21 en adelante. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día de ¿qué? ¿En el día de qué? Del juicio será más notable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se han hecho en ti se hubiesen hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día de ¿qué? Del juicio será más notable el castigo, será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Hermanos, el juicio de Dios tiene dos puntos fundamentales. Uno, eliminar a los falsos creyentes. En este juicio Dios va a separar el trigo de la cizaña, Él solamente. No es la iglesia, no es el pastor, no es el hermano, no es una denominación, no. Solamente Dios tiene el poder para separar por su justicia y por su juicio a los santos de los impíos, a los justos de los pecadores. Y el segundo punto es eliminar los pecados confesados de los sinceros hijos de Dios. Mi pregunta en esta hora es, ¿dónde quieres estar tú? ¿Dónde quisiera estar yo? ¿En lo que seremos separados como malos e impíos, o lo que hemos confesado nuestros pecados porque hemos reconocido nuestra maldad, pero la suficiencia y el sacrificio santo de Dios? ¿Qué estoy queriendo decir en este? Si las personas del mundo pudieran ver todos los milagros que pasan a diario en tu vida y en mi vida, si las personas en el mundo pudieran ver lo que Dios ha hecho para tenerte hoy aquí, tú no viniste porque pasaste por la calle, hay una iglesia, me voy a meter. No, tú has venido aquí porque en algún momento de tu vida tú has reconocido que hay un Dios verdadero, que Dios es real, que Dios te ama. Por eso estás aquí.
A lo mejor no conoce lo suficiente, pero tú conoces lo necesario para saber que hay un Dios vivo en los cielos. Por eso dice Jesús, si Sodoma y Gomorra hubiese visto los milagros que yo he hecho en ti, se hubiese arrepentido. ¿Qué me está diciendo a mí, Jordani? El día que yo te vaya a hacer juicio, tú vas a pagar por todos los beneficios que has recibido de mí. Un Dios que te ama y que te ha dado un día y otro día y otro día, y he llegado a la edad que he llegado por la misericordia de Dios. Por eso Dios me va a juzgar a mí. Dice en Eclesiastés, acompáñeme en Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pues Dios juzgará toda obra, sea buena o sea mala. ¿Y qué más dice al final? Bueno, mi versión está un poco más implícita. Dice, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la que se realiza en secreto. Nos está poniendo un poco, no es solamente lo que tú haces como ser humano, que tú haces pecados o cometes errores. No, es solamente hasta lo que tú pienses mal, Dios lo sabe y lo ves. No es solamente el hacer, el pensar también. Hay ángeles anotadores que van registrando nuestro diario vivir. Todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que piensas. Porque Dios en su justicia, el día que Él vaya a juzgar, nadie va a poder decir, no Dios, pero yo no hice eso. ¿Cómo tú vas a decir? ¿Dónde está el testigo? Creyendo tú que como era en tu pensamiento nadie lo dio. Entonces los ángeles registradores, por eso que cada vez que hablamos del juicio dice que se abren los libros. Hay unos libros de anotación en el cielo donde se registra todos los días, a cada instante, cada fracción de milésima de segundo de tu vida y mi vida. Los ángeles anotan allí. El hermano Amador fue bueno o fue malo, hizo una buena acción, oró, dijo estas palabras, cuando pecó se arrepintió. Todo lo que tú y yo hacemos en esta tierra se repercute en el cielo, se escribe en los cielos. Porque pronto cuando Jesús te llame, vas a tener que dar cuenta por cada cosa que has hecho, sea buena o sea mala, y aún la están en secreto. Por eso la invitación de Dios hoy, desde que empezamos, fue: arrepiéntete, confiesa tus pecados y ven a Dios, porque Dios está deseando abrazarte y darte una vida diferente hoy. Dios no solamente, fíjate que el juicio es algo que Él no quiere hacer juicio a los santos, pero Él lo va a hacer para ser parcial, ¿verdad? Para ser imparcial, porque Él le va a hacer también a los injustos. Ahora, los injustos van a tener un pago para condenación y muerte, pero tú y yo, si aceptamos hoy la bienaventuranza de la vida de Cristo para nosotros, entonces nuestro juicio o nuestra condena será para vida eterna y para gozo y felicidad. Este es el plan que tiene Dios para ti y para mí en este día. Dice la palabra más en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. En el versículo 30 y 31 dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado, ¿qué cosa? El día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha sido designado. De ello ha juzgado, dando pruebas de todas las cosas. Y Él fue levantado de entre los muertos. Es decir, a través de la vida de Jesús, tú y yo vamos a ser comparados y vamos a ser juzgados.
Por eso aquellos que acepten a Jesús, cuando el Padre vea tu situación y tu condición, no te va a mirar a ti, no me va a mirar a mí. Porque si el Padre el día del juicio me mira a mí, por mis méritos yo no voy a alcanzar salvación. Porque yo soy una persona mala desde mi nacimiento. Y hasta que me muera voy a ser malo. Usted también. Pero sin embargo, cuando tú y yo nos aferramos a Jesucristo, el justo, como dice la palabra de Dios, cuando tú y yo nos aferramos a la cruz y decimos, sí, he pecado, tengo problemas, tengo necesidades, mi vida no es la mejor vida, pero me aferro a ti, Jesús te va a cargar en sus brazos. Y cuando el Padre quiera hacer juicio va a decir, no papá, a él no, a mí. Y el día de juicio el Padre va a estar mirando el sacrificio de Jesús que tú y yo hemos aceptado. Y Él va a poder decir, ese es justo por la sangre de Jesucristo. Por eso el juicio es algo que va a pasar. Y te tengo que dar otra noticia más a medida que vayamos leyendo. En Hechos 24, estamos cerca ahí. En Hechos 24, 25 dice la palabra de Dios. Al disertar Pablo sobre la justicia y el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo, basta por ahora, puedes retirarte, cuando sea oportuno te llamaré. ¿Cuántos Félix sabremos de aquí que cuando se está hablando del juicio no quieren ni oírlo? Pero nos guste o no, el juicio va a ser. Porque Dios va a quedar bien con sus criaturas y con todas las huestes celestiales. Dios no necesita hacer juicio porque Él lo sabe todo. Pero los mundos no caídos y entre eso los ángeles quieren saber, pero todo acerca de cómo fue el plan de redención. Los ángeles quieren saber cómo fue ese amor tan grande que ni aún ellos pueden entender. Solamente la raza humana puede entender el amor tan grande de Dios. Que a pesar de que nosotros no merecemos esa vida eterna, a pesar de que nosotros no merecemos la misericordia de Dios, Jesús nos las da porque nos ama. A pesar de que no merecíamos, porque pecaron nuestros primeros padres, merecíamos estar en esta tierra errante y vagante, Dios tenía un plan y dijo, si el hombre un día peca, yo mismo voy a entregar mi vida porque lo amo, porque es la única criatura que está hecha en mi imagen y semejanza. Es mi única criatura que yo le digo hijo. Por eso Dios, como te ve como su cosa más preciada, como te ves como su hijo, si tuviera que volver a morir, moriría. Pero la noticia es que no hace falta porque ya Él murió. Solamente necesita que tú y yo la aceptemos en este día. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:16. Romanos 2:16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo, ¿qué cosa? Dios juzgará los secretos de todas las personas como los que hayan declarado mi evangelio. Es decir, Él va a juzgar a los buenos y a los malos. Dice la palabra de Dios también en Romanos 14, en el 12. 14, 12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta también a Dios. Para leer casi ya por último en Hebreos capítulo 10, versículo 30. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor, ¿qué? Juzgará a quién? A su pueblo. Hermanos, yo no voy a hablar mucho más porque creo que he hablado suficiente. Pero mis últimas palabras van a ser para que tú y yo podamos entender algo. Si tú y yo no recapitulamos nuestra vida,
y permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro egoísmo, nuestra altivez, nuestra maldad, el día del juicio no vamos a poder ser hallados justos, sino faltos. Jesús en el lugar santísimo está haciendo revisión hoy de cada ser humano que ha vivido desde Adán hasta hoy. Y tú y yo no tenemos en la Biblia ni en ningún otro libro una fecha en que tu nombre y mi nombre vaya a ser abierto o vaya a ser revisado ante Dios en el juicio investigador, que es como le llaman. Es decir, que en este preciso momento el nombre de Marta Castellano puede ser abierto ante Jesús y hacer una revisión de cómo ha sido la vida de Marta desde que nació hasta que conoció a Cristo y desde que conoció a Cristo hasta el día de hoy. Y a través de esas pruebas que están escritas en esos libros, él va a poder emitir o decir una sentencia a favor o en contra de la hermana Marta. Muchas veces yo creo que porque me sé 3 versículos bíblicos, 3 solamente, hermanos, ya lo tengo todo. Porque me pongo una corbata y vengo el sábado a la iglesia, ya lo tengo todo. Porque un día estaba en tiniebla, Dios tuvo misericordia y me trajo al pueblo remanente de Dios, ya lo tengo todo. Sin embargo, el día del juicio eso no va a contar. Porque lo que va a contar el día del juicio es que un día hayas reconocido que Jesús es la única solución para llegar al Padre. Que Jesús es la única solución para que tu vida y mi vida tome sentido. Tu matrimonio está mal. No es psicólogo, ni ponerte lencería, creo que se dice bonita. No es que el hombre se haga un peinado del último modelo. La solución para un matrimonio desbaratado es Jesucristo. Que va a poder demostrarle al hombre que su esposa es una corona que Dios le ha regalado y que es un vaso frágil que tiene que cuidar y respetar. Pero también le va a decir a ella que la cabeza del hogar es el hombre. Para reconocer esto es solamente si Cristo vive genuinamente en tu vida y en mi vida. Cuando tu economía está mal y no tienes para comer o para pagar la renta, los impuestos, las tarjetas, no es trabajar más. No es trabajar y descuidar la familia botar en la casa y tú trabajas por las tarjetas de crédito. No, es poner a Cristo en primer lugar. Hacer lo que Él dice en su palabra, ser un mayordomo de las riquezas que Dios te da. Y si tú entregas tu vida y tu economía y tu familia en las manos de Dios, Él va a enseñarte a ti a vestirte hasta donde den las sábanas. No más. No querer vivir como vive el mundo. Pensando que este es lo único y dale porque esto es lo único. No. Jesús está diciendo, vive en esta vida adecuadamente. Y prepara tesoros, ¿dónde? En el cielo. Cuando tus estudios están mal, no es estudiar más y leer más libros. Es bueno, sí, pero no lo es todo. Es decirle, Jesús, ayúdame a tener una mente clara y cuando me pare frente al libro, poder recibir de ti la enseñanza que yo quiero. Porque Jesús sabe de ciencia, Él la inventó. Sabe de economía y de física y de todas las asignaturas a vida y por haber. Él sabe más que tu maestro, el teacher, y sabe más que tú y sabe más que yo. Entonces, a Él hay que pedirle. No sea que te dé por pedirle a la compañerita de aula y venga para acá y se meta en el cuarto de estudiar y terminen haciendo otras cosas. Pero tampoco es una vida de fanatismo, creyendo que el sábado te va a salvar el día del juicio, o la comida y el vestido, porque el único que te va a salvar a ti es el abogado que tenemos en el cielo. Dice la palabra de Dios en capítulo 2, versículo 1. Amado, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tiene en el cielo
Jesucristo el justo. Hermanos, hace un tiempo oía una ilustración muy bonita de un joven que había tenido un problema grave. Iba a ser enjuiciado. Y él tenía un amigo que había conocido desde siempre y el amigo le dijo: quiero ser tu abogado defensor. Y él le dijo: ¿qué vas a ser tú mi abogado defensor? No, yo voy a buscar el mejor abogado que hay aquí en la ciudad. Déjame ser tu abogado, yo quisiera llevar tu juicio. Y le dijo: pero que tú nunca has llevado juicio. No importa, pero yo quisiera yo defenderte. Y él se negó y se negó y se negó, y tanto fue así que se fue a otra ciudad a buscar un abogado y encontró un abogado y todo fue bonito. Pero casi días antes del juicio, ese abogado canceló el contrato que tenía y se quedó sin abogado. Y él trató de buscar a su amigo y buscar a su amigo y buscar a su amigo y no lo encontraba. Y llegó el día del juicio y él iba cabizbajo, sollozante, lloroso a la corte. Y cuando llega a la corte ve a su amigo por un pasillo y le dice: ¡Oye, ven acá, Elí, ven acá! ¿Cómo estás, mi hermano? Óyeme, tú sabes, compadre, mira que yo tengo todos los libros de por qué me están condenando, todas las pruebas que dicen que yo soy inocente y todo. ¿Tú crees que puedas defenderme? Y su amigo le dijo: ¿te acuerdas hace mucho tiempo atrás como yo te rogaba? Y te rogaba y te rogaba y te rogaba para defenderte. Sí, yo me acuerdo. Entonces me vas a defender. No, déjame terminar de hablar. Te dije de mil maneras que yo quería llevar tu caso. Te dije de mil maneras que yo quería poder exponer que tú no eres culpable. Pero no me dejaste. Te tengo una mala noticia hoy. Hoy yo soy el juez y tengo que juzgarte. Jesús hoy te está llamando a ti, iglesia central. Amigos que nos están visitando, amigos que nos ven. Hoy te está invitando a ti para que el día del juicio tú puedas tener un abogado suficiente. Un abogado que no ha perdido un solo juicio. Que cuando ha prometido algo, Él lo ha cumplido. A todo el que le ha dicho te voy a salvar, ha salvado. Gloria a Dios. Aleluya. Ese abogado hoy está en este lugar dándote la oportunidad que tú puedas reconocer que solamente Él tiene el poder en la corte para salvar tu condenación, para decir: no, Él no, yo voy a hablar por Él. Mi vida va a estar por Él, mi sacrificio está por Él, y el juez no va a poder hacer nada porque Él mismo será juez también. A Él el Padre le dio potestad no solamente para defenderte, sino también para juzgarte. No sea que en ese día pase como esta ilustración, que Jesús te diga: te llamé y te llamé y te llamé y quería defenderte, quería poner mi vida, mi sacrificio por ti, nunca aceptaste. Hoy tengo que juzgarte y has sido hallado falto y arrójenlo al infierno. Ese no es lo que Dios quiere. Dios quiere que se cumpla esta palabra de Primera de Pedro. Si pecas no importa porque tienes un abogado que hoy todavía ejerce. Pero quiero, para cerrar y concluir, que como en los días de Noé, que se cerró la puerta y solamente pudo ser salvo aquellos que habían entrado en el arca, la puerta de la gracia va a ser cerrada, y aquellos que no hayan entrado hoy al recinto de la gracia, que son los brazos de nuestro Salvador, no va a poder salvarse de aquí en adelante. Va a poder seguir viniendo a la iglesia, va a poder seguir haciendo cosas, pero él y yo no tenemos discernimiento para saber que Dios ya cerró los libros en el cielo, porque todo ha sido declarado y los justos serán justos y los impíos serán impíos. Mi llamado en esta mañana, tarde ya, es: habrá una persona que quiera hoy aceptar a Jesús como su Salvador, y el día que llegue ese juicio inminente pueda tener un suficiente abogado para que lo defienda y pueda alcanzar vida, y vida en abundancia, vida eterna, y pueda morar en una ciudad donde nunca más va a tener que llorar por un ser apartado o por una despedida o por una muerte, porque ahí reinará el amor por los siglos de los siglos. Habrá una sola persona en este lugar que hoy quiera venir y aceptar a Jesucristo como su único Salvador. ¿Habrá alguna persona? Dice la palabra de Dios que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesiten arrepentimiento. Yo no te estoy llamando a que tengas un compromiso con la iglesia.
No te estoy llamando a que tengas un compromiso ahora con los hombres que están aquí. No, 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 no. Solamente hoy cierra tu vida en la salvación que solamente Cristo puede dar. ¿Alguna persona que quiera aceptar a Dios hoy? ¿O todos ya están cristianos? ¿Todos son cristianos? ¿Todos están bautizados? ¿Todos están en salvación? Si es así, voy a meter un aleluya y un gloria a Dios. ¿Todos? Gloria a Dios. ¿Alguna persona? Les voy a hacer una ilustración. No sé por qué Dios quiere que una persona venga. Yo no lo sé. Cierto día en mi país estaban dando una campaña y el predicador fue muy certero, dio un mensaje muy entendido para todos y era un mensaje de pueblo que todos podían entender. Y había un matrimonio sentado en las primeras bancas y él empezó a llamar y le dijo el esposo a la esposa: si quieres ve tú con la niña y acepta a Dios. Y la esposa muy feliz le dijo: no, pero vamos todos para que la familia. Le dijo: no, no, vayan ustedes. Y la mamá y la niña se pararon y aceptaron el llamado de Dios. Y estuvieron felices y bajaron y él se veía hasta con la cara muy alegre. Cuando salieron de la iglesia, iban caminando la cuadra, un carro perdió los frenos y mató al esposo. Posiblemente tú y yo podamos ver la carita de la esposa y la niñita en el cielo, si aceptamos hoy a Jesús. Él no aceptó el llamado de Dios. Por eso no quisiera que si tú hoy no has aceptado a Dios, no te pierdas la oportunidad que Dios te está dando. De que Dios te libre. Pero si tú tuviese que cerrar los ojos, en los próximos días lo hagas con la seguridad de que cuando los vuelvas a abrir, va a estar frente al Salvador con tu familia y va a ser eterna paz. Un solo corazón que quiere entregarse a Jesús hoy. Vamos a orar. Amoroso Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque lo que estamos aquí hemos reconocido que solamente tú eres Dios. Que solamente tú tienes el control en el cielo y en la tierra. Permite, Dios, que tu palabra germine en nuestros corazones y en nuestra mente y no se quede solamente en el intelecto, sino que transforme nuestro accionar. Bendice cada familia representada con una bendición especial, que lo hagas a ellos ver que tú tienes planes y propósitos poderosos para tus hijos. Bendice tu iglesia en esta hora y permite, oh Dios, que todos los días que tengamos en esta tierra, nuestras palabras sean palabras de bendición y no de maldición.